Lunes 12 de enero de 2026. Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 14 al 20. Después que tomaron preso a Juan, Jesús fue a Galilea y empezó a proclamar la buena noticia de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Cambien sus caminos y crean en la buena nueva. Mientras Jesús pasaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban las redes en el mar, pues eran pescadores. Y les dijo: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Y de inmediato dejaron sus redes y los siguieron. Después vio a Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan, que estaban en su barca arreglando las redes. Los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los ayudantes, los siguieron. Palabra del Señor. Este párrafo del Evangelio nos presenta que Jesús comienza su ministerio después del encarcelamiento de Juan Bautista, quien ya había venido preparando el camino del Señor con todos los llamados a la conversión. El que Jesús comience el anuncio de la buena nueva de la salvación en Galilea no es algo casual, sino que es una decisión muy discernida que Jesús toma, pues los judíos la consideraban una ciudad pagana, debido a su apertura a influencias extranjeras, menos estrictos en la observancia ritual de la ley, la Torá, y distantes del liderazgo religioso de Jerusalén. De esta manera, Jesús nos está dejando claro que el reino de Dios que Él viene a anunciar no se centra únicamente en Jerusalén, sino que se hace visible también en lo marginado, en lo despreciado y excluido por muchos judíos, que era el caso de Galilea. Jesús nos presenta el núcleo de su mensaje al decirnos que, en primer lugar, el tiempo se ha cumplido, no de manera cronológica, sino el tiempo de Dios que se hace presente por medio de su Hijo. En segunda instancia, que el reino de Dios se ha acercado por medio de cada una de las acciones que Jesús realiza. En tercer lugar, el llamado al arrepentimiento que conduzca a un cambio de vida diferente al que se ha tenido hasta este momento, para que esté centrada en el amor, en el respeto y en la inclusión para con toda persona. Y en cuarto lugar, finalmente, creer en el Evangelio, que no es algo de la razón, sino algo más profundo del corazón, sintiéndolo como el anuncio amoroso de la buena noticia de la salvación prometida que Dios Padre nos hace por medio de su Hijo. Caminando por la orilla del mar de Galilea, Jesús comienza a llamar poco a poco a aquellos que piensa que podrán dar seguimiento a su anuncio de salvación. Y se trata de hombres sencillos, sin mayor formación en la ley, la Torá, pues no proceden de la élite religiosa. Que nos quede claro que la iniciativa la toma Jesús al invitarlos a que lo sigan para que se vayan comprometiendo con el anuncio de su reino. Y esto lo hace por medio del género literario metafórico al decirles que los hará pescadores de hombres, que consiste en anunciar la salvación a todo el género humano sin hacer ningún tipo de excepción. De esta manera vemos que la novedad del anuncio que Jesús hace no es de juicio ni de condena, sino de salvación para todo aquel que decide un cambio radical de vida en el amor. La respuesta de los primeros discípulos es muy inmediata. Primero, dejan sus redes, o sea, su medio de subsistencia, que era por medio de la pesca. Luego, dejan también a su padre, tomando en cuenta lo que esto suponía en esa época. En primer lugar, dejar al padre significaba renunciar a la herencia, al apellido y a la protección legal. En segundo lugar, era ir en contra de la ley religiosa, visto como una grave falta por los cuidados que se debía tener por el padre en su vejez. Y finalmente, se sustituía el parentesco de sangre por una familia del reino, donde la lealtad a Dios superaba cualquier vínculo terrenal. Visto de esta manera, lo que los discípulos hacen es algo muy atrevido, pues se están exponiendo a incomprensiones, juicios y condenas por parte de la misma ley religiosa. Me pregunto, ¿cuánta atención pongo para escuchar la voz de Jesús que,
pasa a mi lado frecuentemente diciéndome que me sume al proyecto de su reino? ¿Cuánta disponibilidad tengo para dejar mis propias redes a las que he vivido encadenado por mucho tiempo y así poder seguir a Jesús fielmente? Una reflexión del padre Carlos Manuel Álvarez Morales, sacerdote jesuita. Que Dios le bendiga.